Ahí está. Bueno, nada, primero darles gracias porque estén acá, darles gracias porque, qué sé yo, creo que este tiempo que ustedes eligen estar acá es como desde la elección, ¿no? Desde el querer estar. Así que bueno, eso lo valoro muchísimo. Esto, bueno, como venimos haciéndolo, qué sé yo, es una charla que se va a ir armando entre todas. Me gustaría que cada una empiece a decir o a compartir, digamos, lo que vaya sintiendo de acuerdo a lo que le voy a ir compartiendo. No es nada técnico, ni nada súper armado, ni súper estructurado, porque bueno, siento que eso no soy yo. Así que va a ser algo como fluido desde donde yo lo transito, desde donde yo lo vivo. Fueron unas herramientas que incorporé desde el yoga terapéutico, desde el momento en que empecé a conocerlo. Y bueno, me acompañan hasta el día de hoy y siento que tiene conexión con todo lo que, con todo lo que de más viene, ¿no? Después de estas necesidades básicas que yo llamo, que se llaman desde el yoga terapéutico, necesidades básicas. Oh, hola Dai, bienvenida, qué hermoso. Hola Johnny, qué bueno que puedas estar. Así que bueno, primero Hola, hacerles buen una día. pregunta. Hola Johnny, no se te ve pero se te escucha. Fuerte y claro. Hola Dai. Así que bueno, empezar a hacerles una pregunta que ustedes me compartan. ¿Qué es para ustedes o cuáles serían las necesidades básicas que ustedes consideran indispensables, esenciales? No tan solo para su cuerpo, sino en general, ¿no? En todos los planos. ¿Cuáles serían las necesidades básicas? No sé, si alguien las puede nombrar, identificar, enumerar, en dos o tres palabras nada más, o como lo sientan compartir, me gustaría escucharlas para empezar abriendo tema por ahí. Hola, Euge. Nutrirse, Ujú, descansar, ujú, eh, ujú, son para mí las más básicas de todas. ujú, Eh, ujú. Sí, 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 es por ahí. ¿Alguien más que me quiere compartir que, o por ahí, a ver, ojo, esta pregunta cuando yo me lo hice por primera vez, me tuve que detener y decir, ¿qué es para, hola, Mile, qué es para mí, qué son las necesidades básicas? Fue lo primero que me pregunté antes de responder. Y ahí donde me tuve que encontrar con las necesidades básicas, o sea, ujú. a identificarlas, ponerles un nombre. Y después de eso, bueno, a ver, viene como la acción de ir tras esas necesidades básicas. Entonces, por ahí nada, esta pregunta las deja así como pensando de decir, nunca me la hice, porque puede pasar, nunca me hice cuáles son las necesidades básicas, nunca me hice esa pregunta en realidad, porque también puede pasar, ¿no? Bueno, para las que recién entraron, Mile, hice una pregunta para que me compartan. ¿Qué es para ustedes necesidades básicas? ¿Cuáles son las necesidades básicas? ¿O qué identifican o qué sienten cuando les pregunta, cuando les llega la pregunta, ¿qué es una necesidad básica o cuáles son? ¿No? Porque para cada uno puede ser diferente. Más allá de las físicas, de las corporales, de esta que decía yo, para mí una necesidad básica es el vínculo, es el contacto. Ujú, Eh, para mí es una necesidad muy básica. ujú, ujú. Totalmente, totalmente, totalmente. ¿Alguien más que quiera compartir? Sí, yo me quedé pensando en esto de necesidades básicas, como que automáticamente uno dice comer, dormir, como que automáticamente te viene esto, pero creo que esas están como automatizadas. Ujú, Aparte que uno las valora y demás, creo que hay, como decía Eli, otras necesidades que a mí se miraron como ujú, otras, y pensé en lo mismo que dijo Eli, los vínculos para mí son, como que ayer me da cuenta que todos los días necesito como charlar con alguien, más que vivo sola. Es como que ayer digo, ay, tiene ganas de charlar. Me reía sola. Entonces, bueno, voy, busco a mis compañeros, charlo un rato y bueno, es como que ya vuelvo a mi trabajo y eso. Y después esta semana como que me comprometí mucho más con entrenar y me doy cuenta que en mí es una necesidad básica que no le presto atención.
Eso siento, que es básico porque yo después de haber movido el cuerpo, y que es lo que también hemos hablado con vos, Pau, como de lo que sea, de Ujú. la forma de mover el cuerpo. Es algo que me estoy dando cuenta que es una necesidad básica en mí y que no le estoy prestando atención. Digo básica porque me doy cuenta que después de eso se cambia mucho. Algunas de las cosas, ¿no? Que uno por ahí dice básico y yo siento que le tengo que prestar más atención a cumplir eso para conectar conmigo, como eso, creo que es eso. Una de las Ujú. formas que encuentro de conectar conmigo. Juiciosa, está yendo Muy al bien, Georgie. gimnasio. Muy bien, ¡Aplauso! muy Siempre bien. hace mucho gimnasio yo, amo. Ujú. Haré pilates este año, gimnasio y Muy bien, pilates, y es espectacular. muy bien, Georgie. Gracias. Gracias, muy bien. Argentina, ¿querías compartirnos algo? Ajá, sí. Siguiendo con lo de Johnny también, Georgie, también para mí además de es esa parte de ese espacio personal. O sea, ese espacio para mí para mí es una necesidad tener un momento al día para mí. O sea, es siguiendo lo mismo de Georgie. Porque cuando yo siento que no me presto esa atención en ese espacio personal, o sea, me siento desubicada muchas veces. Si pasan Ujú. muchos días y no puedo, y no tengo ese tiempo, me siento un poco desubicada interiormente, internamente, claro. Eso. Gracias, Argentina. Bueno, vieron que vamos sumando. Empezó Eli con lo vincular, que es el tema del contacto. Yo lo llevo por el contacto, que bueno, abarca todo lo que es vínculo y con uno mismo. No, no necesariamente necesitamos en pleno con el otro, sino empieza en el vínculo conmigo. En la nutrición y descanso, la Georgie, el movimiento, Argentina, bueno, yo siento que va también con el lado del contacto, ¿no? El momento conmigo. Vieron cómo vamos como tejiendo y vamos entre todas como dándonos cuenta cuáles son esas necesidades básicas, ¿no? Que muchas veces cuando te hacen la pregunta quedás así y decís, para, ¿cuáles son las necesidades básicas para mí? ¿Qué es eso? O sea, o hay veces que ni siquiera registro e identifico que tengo necesidades básicas, porque simplemente están, como dijo Georgie, tan mecánicas y automatizadas que considero que las debo hacer y las hago por inercia, si bien hay necesidades básicas que surgen desde la misma, es un acto mecánico que es como la respiración, pero si lo llevo al estado de presencia y conciencia, ahí se produce el cambio. Entonces, hay cosas que lo podemos hacer mecánicamente, sí, claro, todas, absolutamente todas las cosas. Pero vivir en ese estado mecánico, digamos, es vivir en una desintegración interna continua primero conmigo, y eso me va a llevar a vivir desde ese lugar con el afuera, porque a ver, primero soy conmigo y después soy con el otro. Así que Ajá. viene como ahí de la mano. ¿Alguien más que quiera compartir qué es necesidades básicas? Y creo Mile, que una de perdón, las necesidades básicas más importantes que no nombré yo mientras te escuchaba es respirar. claro, sí, La principal, total, diría la principal. sí, total, totalmente, totalmente. Pero ¿cuántas puedo decir? Las que quieras, las que consideres. Tienes, Eh, Yo no, escuchaba, buen día chicas, entré un poquito más tarde hoy. vela. Eh, yo te escuchaba, Pau, Euge, y un segundito sí, que justo estaba hablando Mile, luego de Mile vas vos. ¿Puede perdón, ser? perdón, sí, No, no sí, pasa sí, perdón. nada. Sí, Bueno, Mile. gracias, Euge, gracias, Pau. Pues a ver, yo no sé si entonces soy un poquito inconforme, pero yo tengo muchas necesidades básicas. Muy El bien. descanso para mí es vital, innegociable. Un buen Ujú, descanso, o sea, un sueño REM reparador. El orden, ujú. total. El orden es una necesidad infaltable para mí. Hasta creería que después como de las corporales, la alimentación y el descanso, el orden. El movimiento, la familia. Entonces ahí sería como lo que estábamos hablando de los vínculos. Ay, llegó la luz, reina, hola. Hola, Luz. Hola reinas, ¿cómo están? Buenos días, buenos días. Aquí hablando de las necesidades básicas.
La meditación, el día que yo no medito, no me aguantan, no me aguanto. Ujú. Sí. Entonces, meditar también para mí es una necesidad basiquísima. Em, Sacar el espacio para orar, o sea, entonces juntaría como las tres conexiones de las que hemos hablado. La que decía la amiguita, la conexión conmigo, la conexión con los demás y la conexión con Dios o con los celestiales, pero todo ese tema de conexión. Ah, bueno, ya no son tantas. ¿Viste? ¿Viste? No son tantas. No, no son tantas. Muy bien, gracias, gracias, Mile. Bueno, ¿quién más quiere compartir? Eve, ahí te veo con ganas. Pero Euge sería quería hablar. Euge. Ah, Me perdón, to- Euge, ya me disocié. Euge, te escuchamos. Sí, sí, acá estoy. Un poco justo lo que dijo ella recién, pero lo que quería decir, son cosas que se me vienen a la cabeza mientras escucho las sesiones y Ujú, lo que hablamos y lo que compartimos, es cómo van cambiando esas necesidades a medida que uno va creciendo y que uno va Total, evolucionando. total. Y lo importante por ahí de hacerlo consciente. Tenemos muchas necesidades desde el primer momento que llegamos a la vida, creo, y muchas las vamos haciendo, como decimos, mecánicamente. Y por ahí estos espacios en donde nos escuchamos y escuchamos al otro, nos hace como hacer evaluación de nuestra vida, al menos en mi caso, ¿no? Y yo digo, la pucha, este, hay un montón de cosas que uno no capitaliza por ahí, que uno, por el hecho de ir mecanizando, ujú, de vivir así, como se vive la mayoría de las personas, lamentablemente. Y estas oportunidades en donde hacemos consciente todas estas cuestiones, nos hace también valorarlas y capitalizar todo eso y saber lo importante que son para cada uno. Eh, yo lo escuchaba recién y para mí también el orden, eh, el tener propósitos durante el día, metitas cortas y que llegue el día y decir, lo hice, cuando uno llega al momento en que baja, en que se termina la adrenalina de todo el día y uno está con uno mismo, el vínculo con uno mismo y de decir, bueno, sí, esto lo logré, esto a medias, esto no pude, pero bueno, mañana veré. Poner prioridades, eso hace para mí, creo que es el vínculo más importante y es con uno. Y aceptarnos y amarnos, y eso creo que nos ayuda también, un poco lo que voy a decir recién, Pau, eh, cómo somos con nosotros para después ser con el entorno. Y a medida que esas cuestiones van cambiando, nuestros vínculos también cambian, nuestro entorno, las personas que tenemos, también van cambiando. Entonces, como que vamos evolucionando en la vida y lo hacemos desde ese lugar, con mucha inconsciencia al principio y después asumiendo la responsabilidad de que somos el motor de nuestra realidad, me parece a mí. ujú, ujú. Creo que lo importante Gra- por ahí es eso, es el vínculo con uno en principio. Gracias, Euge, gracias, gracias, mucho aporte lo que decís. Como que tiene todo mucho que ver con lo que venimos entrelazando entre todas, ¿no? Eve. Bueno, no tengo mucho más para agregar porque estoy de acuerdo con todo lo que fueron construyendo las chicas, pero sí me detengo en una palabra que me encantó que dijo Eli, respecto a, porque también lo primero que se me vino cuando dijiste necesidades, dije, bueno, necesidades básicas para sobrevivir, ¿no? Cuando justo hablaba Euge, hablaba sobre cuando nacemos, lo primero que necesitamos es nutrirnos para poder crecer. Y la palabra que dijo Eli justamente es nutrirse. Y me gustó esa palabra porque no tiene que ver solamente con el alimento, para mí, sino el nutrirse de diferentes maneras, El alma. en, en ser consciente y elegir qué quiero consumir, porque acá viene otra palabra, ¿no? No solamente lo que consumo es
comida, si quisiéramos verlo así, sino que consumo que veo, que siento, que estudio, con qué vínculos me quiero eh, vincular, valga la redundancia. Eh, entonces me gustó mucho esa palabra y la tomé así. Después cuando la escuché a Mile, me encantó esta diferenciación porque se me vino automáticamente mente, cuerpo y alma, ¿no? Y estos tres pilares que para mí son súper importantes y se me vino esto de las necesidades de cada uno de esos pilares. Eh, y sobre todo me gustó que haya nombrado a Dios porque últimamente estoy conectando mucho con esa parte espiritual mía que quizás a lo largo de mi vida no he tenido y ahora me encuentro con eso y se volvió una necesidad para mí, una Ujú. necesidad básica. Así que eso, gracias. Gracias, Eve. Gracias. Gracias. Me encanta. ¿Alguien más Hola, Ivy. ¿Alguien más que quiera compartir? Bueno, mira, justo me comentaste algo, ahí te contesto, Dai, en el chat. Ah, ¿Puedo hacer un breve... La sí, nombraste a Ivy. Y sí, la somos una nombré red. Ivy. Bueno, somos una red que nos apoyamos entre todas y ella quiere empezar a ser vivos, así que las invito a todas que las que nos la siguen o todavía no la conocen Muy en redes. bien. Ella quiere empezar a ser vivos y yo estuve en ese lugar, así que sé lo importante que es poder comunicarte con tu comunidad. Así que bueno, apoyémosla, por favor. Qué lindo, Ivy. Vamos a hacer un vivo de Mujeres en Conexión. Qué lindo, me encanta, me Gracias. encanta, me encanta que nos inspiremos en la una con la otra, ¿no? O sea, me encanta esto, es la manera de crecer. Y podemos hacer un vivo Disculpe, juntas porque yo puedo hacerlo y ¿quién? puedo meterte a ti y entonces ya ahí te parece a ti y así te sigue más gente y haces el vivo. Gracias. Estoy Sí, sí. sensible. Bueno, tomando todo lo que fuimos armando, porque no sé si se dieron cuenta, pero lo fuimos como tejiendo entre todas. Y de todas se arma, ¿no? Hay, desde el principio, digamos, desde lo que es técnico, existe una palabra que se llama homeostasis, que es lo que nos autorregula a todos los seres vivos, ¿no? Es quien autorregula nuestro organismo. ¿Para qué? Para lograr un equilibrio y por ende salud. ¿Qué requiere o sea, luego de esa regulación sigue el paso que viene después, que es el vínculo con los otros o todo lo que es relacionado con lo externo? Pero la homeostasis tiene que ver conmigo. Entonces, cuando es necesidades básicas podemos tener diferentes puntos de vista o diferentes miradas, pero si ustedes se ponen a pensar, todo lo que dijeron entran en las mismas ramas y nombres que yo les voy a dar acá, porque es como son nombres que después de ahí salen o se ramifican, digamos, como más necesidades, porque necesidades tenemos como muchas continuamente, ¿no? Vamos supliendo necesidades. Eh, lo primero que uno tiene que tener como claro frente a esta conciencia de darnos cuenta que tenemos una regulación interna, que cuando eso no está regulada, es como decía Argentina, nos empezamos a sentir desintegrados. ¿Por qué? Porque nos estamos faltando a una necesidad. Cuando no hay una necesidad que no está suplida, empieza la desregulación, la desintegración. Me empiezo como a enajenar de mi propio ser. Entonces, lo primero que aparece es la voluntad, ¿no? Luego de la conciencia, luego de darme cuenta, aparece la voluntad de esas necesidades, de hacerlas, de suplirlas, de accionar. Porque yo puedo darme cuenta de un montón de cosas y puedo tener muy claro cuáles son las necesidades básicas, pero acá viene la pregunta interesante en donde me tengo que hacer, y todo bien con mi conciencia intelectual, pero ¿qué estoy bajando al cuerpo? ¿Qué estoy bajando el cuerpo en esto de, sí, sé que lo fundamental es respirar? Bueno, ¿cómo respiro? ¿Me detengo en algún momento del día a observar mi respiración? En este momento, ¿puedo darme cuenta si estoy respirando por boca, por nariz, si mi respiración llega hasta la garganta y queda ahí atorada, si baja al pecho o verdaderamente baja al suelo pélvico? ¿O simplemente no la registro? ¿O ni siquiera sé que funciona de esa manera?
Entonces, ¿yo puedo nombrar las necesidades básicas? Sí, porque puedo tener una claridad mental. Pero ¿cuál de todas esas necesidades básicas bajo el cuerpo? Puedo tener claro que otra necesidad es el contacto. Yo ahora las voy a nombrar y vamos a ir desglosando cada una y obviamente que quiero escucharlas qué es lo que sienten con cada palabra. Entonces, también tomo un poco lo que dice Eve, que lo que es alimento es en los tres planos. A ver, nosotros estamos compuestos por tres planos. Tenemos como tres cerebros. Desde el yoga terapéutico se le dice que tenemos tres cerebros. Uno, el instintivo motor, que es el que me conecta con el plano terrenal, con lo concreto, con el cuerpo físico. Después tenemos el campo emocional, el campo espiritual, que es el que se deposita en el centro, y luego tenemos el campo mental. Entonces, ¿qué debemos nutrir? Las necesidades básicas que yo voy a nombrar ahora, los vamos a ir llevando, a medida que lo vamos a ir nombrando, la vamos a ir desglosando, la vamos a llevar a los tres planos. ¿Por qué? Sí, respiro. Vamos a empezar con la necesidad primera, la respiración. Sí, respiro. ¿Cómo respiro? Y en base a cómo respiro, debo darme cuenta que el impacto profundo a nivel psíquico es más allá de un acto mecánico. No es respiro para mantenerme viva o en supervivencia, como dijo Eve. No, no, tengo que entender que el modo en el que respiro es en el modo en el que vivo. Entonces, cuando yo siento esa claridad y tomo esa conciencia y lo junto con mi voluntad, que me va a llevar a la acción, o sea, no sé si se dan cuenta, pero son varios pasitos, no es simplemente, ay, debo respirar bien. Bueno, dale, ¿cómo es lo que sigue después? Debo respirar bien, bien, me siento, me identifico cómo está mi respiración, frente a un montón de escenarios, porque hay veces que mi respiración se va a disparar, hay veces que va a estar en estados de alerta. Nosotros continuamente respiramos en una respiración tierra, porque vivimos en este planeta Tierra y debemos respirar de esa manera. No debemos hacer respiraciones que aumenten o aceleren nuestro estado. Entonces, puedo llegar a integrar una que otra respiración para casos particulares, como por ejemplo una respiración agua, que es cuando yo puedo exhalar un poquito por boca, lento, en algunas situaciones para llevar aún más la calma a mi mente, a mi estado. Pero mi respiración normal, biológica, natural, lo que me va a llevar al orden, porque acá también viene la palabra orden, y la palabra orden, por eso me gustó que todas la nombraran, encierra todas las necesidades. Porque una vez que desglosemos todas las necesidades, nos vamos a dar cuenta que ahí aparece el orden. ¿Por qué? Porque voy a estar ordenada yo. Frente a todas las necesidades suplidas, abastecidas, integradas, reconocidas. Entonces, una cosa lleva a la otra y eso luego se va a ver en el afuera, en mi entorno. Entonces, volviendo a la respiración, yo ahora las voy a invitar un ratito a que cierren los ojos y que podamos identificar cómo estoy respirando. No es algo armado, simplemente es conectar con mi cuerpo, que yo siempre hablo de esto de conectar con mi cuerpo. Bueno, conectar desde el lugar, desde el sentir y desbajar al plano de las sensaciones. Entonces voy a cerrar un poquito los ojos, voy a aflojar los hombros, voy a soltar las piernas, las voy a poner flojas, ambos pies apoyados en la tierra. Voy a intentar alinear mi columna, lo que más sienta, lo que más pueda. Voy a bajar mi mentón, cerquita de mi pecho, sin exagerar. Lineal. Voy a aflojar los hombros, llevándolos abajo y atrás. Voy a hacer muecas con el rostro, voy a abrir la mandíbula, voy a cerrar. Abro bien la boca, es una manera de soltar tensiones, descomprimir, que es lo primero que comprimimos. Apretamos los dientes cuando hay una tensión. Y empiezo a hacer el contacto primero que es con el sentir del cuerpo. Ahora voy a observar mi respiración. Simplemente. Voy a inhalar por nariz y voy a exhalar por nariz, que es la respiración biológica natural. Es siempre por nariz y es en un ritmo lento. Y ahora voy a identificar cómo estoy respirando. ¿Me está costando respirar?
La respiración llega a mi garganta, llega a mi pecho o baja al suelo pélvico como una respiración completa. O venía respirando por boca quizás, no lo venía haciendo por nariz, porque son actos inconscientes también, mecánicos, automáticos. Voy a hacer 3 respiraciones, voy a conectar con el modo en el que estoy respirando, que eso también me va a mostrar la emoción que me transita en este momento. Está todo unido. Si yo escucho mi respiración, puedo observar qué sucede detrás. Después de hacer 3 respiraciones, voy a abrir los ojos y voy a ver si me di cuenta, voy a observarme, porque esto es una observación. Es aprender a observarme en el estado en el que me encuentro hoy, a través de mi respiración, para que podamos darnos cuenta el poder que tiene la respiración, que me lleva directamente a encontrarme en el estado en el que estoy. Una vez que me encuentro en ese estado, que observo la emoción que me transita, de ahí puedo ver de dónde nace esa emoción, a dónde se aloja, en qué parte de mi cuerpo. Entonces voy a ver, quizás es una inquietud o quizás tengo alguna necesidad. ¿Cuántas de ustedes les ha pasado que tienen la necesidad de ir al baño y se aguantan? Se aguantan hasta el final, hasta que ya no dan más y espero, y siguen haciendo otras cosas. Y hay una necesidad tan básica y tan simple como ir al baño, que está diciendo, che, tenés que ir al baño, quiero hacer pis. Y no, lo dejo para después voy. Ya voy, termino esto y voy. Entonces, tomar conciencia de suplir las necesidades básicas, básicas, de las más simples, que las estamos haciendo de manera automático, es lo que me va a llevar a un orden después que va subiendo las escaleras de necesidades cada vez más y más complejas. Pero hay que empezar por lo mínimo, por lo básico. Primero reconozco cómo respiro. Es lo fundamental, como dijo él, y es la respiración número uno, es la necesidad número uno. Respiro sin que yo quiera, es un acto mecánico que sucede quiera o no, para mantenerme viva, ¿no? Pero la debo hacer consciente. No podemos estar en ese estado todo el día y no, porque la verdad que estamos en el correr diario y queramos o no, somos arrastrados todos por un montón de situaciones, ¿no? O sea, es como que yo creo que nadie acá presente puede mantenerse en un estado estático todo el día, somos fluctuantes continuos. Entonces, es también aprender a habitarnos en esos estados y reconocernos a través de la respiración y saber que la respiración es un recurso muy importante para llevarte a la calma. Saber que es lo único que puede conducir tu mente a la calma y sacarte del plano de tensión y llevarte a otro de restauración, de reparación, de integración. Entonces, la primera cosa fundamental es el modo en el que respiro, cómo respiro. Y ser consciente de cómo respiro, vivo. De la misma manera, si yo estoy respirando entrecortado y me está costando respirar y hay algo que me está costando en la vida, me está costando conectar, de algún lugar me está costando conectar. Desde algún lugar estoy viviendo así desintegrada. Más que diga que no. Por más que en el plano mental crea otra cosa. Bueno, mi cuerpo está expresando todo lo contrario. Entonces ahí es donde yo me tengo que escuchar, serme honesta y decir, bueno, a ver, ¿qué me está generando esta incomodidad? ¿Qué me está costando tomar aire? Hay personas que le cuestan tomar aire, hay personas que le cuestan retener el vacío, que es cuando se llena mi cuerpo de vida, de oxígeno, de luz. Hay personas que le cuesta el desapego, el soltar, la liberación. Hay personas que le cuestan retener nuevamente el vacío, en ese estado de, bueno, me quedo sin nada en un vacío total para dar espacio a lo, a lo nuevo que llega a mi vida, que es volver a tomar vida. Cada estado de la respiración me conecta con un estado psíquico profundo, que yo debo de tener ese darme cuenta de lo importante y poderoso que es la respiración. Es algo que yo genero simplemente mecánicamente, pero si yo lo conduzco de manera consciente, puedo transformar de manera interna todo mi estado. Este espacio.
Así que bueno, quiero ahora escucharlas. ¿Qué consideran ustedes de respiración? A ver si resuenan con lo que les digo, si lo han visto desde ese lugar, em, si se encuentran por ahí respirando continuamente por boca o nunca registraron el modo en el que respiran. A ver. A mí me pasó que, por lo menos en este ejercicio, que mi respiración está cortita, ¿no? Yo por lo general Ujú. respiro más largo. Cuando le hice consciente, sí puede hacer como la respiración más profunda, pero obviamente que mi estado actual, ¿no? Estoy pasando por un momento de como un poco de estrés, entonces está acá, ¿no? Eh, a lo que iba es esto, ¿no? De que para mí lo más importante de la respiración es esta conexión con el momento presente que a veces, si no nos detenemos, no la podemos tener, ¿no? La respiración siempre nos trae a este momento y a lo que sentimos ahora, ¿no? A lo que sabemos, a lo que estamos vivenciando. Bueno, esa es como mi experiencia. Totalmente, Noé, totalmente. Es así, es conectarte con el momento presente. Lo que hace es traerte al aquí y ahora la respiración. A ver cómo estoy. Y esto de vos decir, tengo algo acá, bueno, obviamente vos ya lo registraste, que es tu estado de estrés, que detrás del estado de estrés hay, o sea, siguen todas las demás cosas. Pero cómo la respiración se manifiesta con nuestro estado emocional. Y cómo también impacta lo demás, porque impacta en todos los planos, porque empiezo a vivir desde ese modo. ¿Sí? Gracias, Noé. ¿Alguien más que quiera compartir? Están todas calladas, chicas, ¿qué pasa? No me Sí, dejen quedé en hablando un solo como un estado, mono. Es que, quedé es que, es extasiada, que todas, es que todas, yo ¿quién quedé iba a hablar? Hable, extasiada. hable, hable. Eli, Eli. Nos activamos tanto y estamos en una elevación que todo lo retenemos inmediatamente. ¡Ay, me encanta! Me encanta. Entonces, eh, cuando creamos y activamos en mí, en estos momentos, para mí, tener muy activa esa conciencia presente, porque es que nosotros siempre nos robamos, nosotras nos atracamos, nos robamos tiempo de nuestro tiempo. Cuando ejercemos las labores de profesionales domésticas, entonces, que no, que es que no quiero procrastinar. Bueno, ok, voy a dejar toda la ropa limpia y me quito hasta la que tengo y que no quede un plato. Entonces, o sea, estoy cumpliendo. Ya cumplí y no procrastiné, entonces, ok, una dilatación. Ser mamá. Entonces, ser mamá ya se suma desayuno, almuerzo y cena, ok, en las que estamos en la casa. Las madres, cabezas de hogar. Entonces, si tenemos jefe, hacer el apoyo al jefe. Entonces, esa dependencia que van creando por nosotros y que nosotros vamos perdiendo esa conciencia presente de que debemos tomar una pausa, ser conscientes de la respiración, tener conexión con nosotros mismos, activar esas partes tan bonitas que es la meditación, la oración, es hacer todo esto, pero ser presentes, tener esa conciencia presente porque siempre nos aplazamos, Ujú. lastimosamente. Y hasta por hacer un favor. Hasta, no, necesito la leche. Ok, no, pero voy a hacer un ratico de ejercicio. No, 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 primero voy por la leche. Me voy para la tienda, entonces en el supermercado me saluda el dueño de la tienda, el señor que viene y vende cualquier cosita, entonces todo el mundo empieza a saludar, empieza uno a disfrutar de la parte de socializar, pero otra vez nos olvidamos de nosotros. El que madruga, el que logra madrugar. Yo amo al que madruga, en este caso Argentina, que conquista el diario de vivir muy madrugadita, cuando muchas personas les fue demasiado difícil madrugar para aprender a ver ese maravilloso amanecer, esa alba, tener esa conexión, para todo un sacrificio. Y cuando alguien me dice, ya logro madrugar, ya amo madrugar, sé que están teniendo conciencia presente. Porque sí o sí meditamos, agradecemos, nos conectamos, activamos todo eso con nosotros. Entonces, cuando ejercemos tantas cosas a la vez, como ser madre, como ser madres cabezas de hogar, como ser las conquistadores felices de trabajar, como ser la secretaria, como ser siempre, 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 para poder asumir,
todo lo que hacemos en el diario vivir siempre nos aplazamos, lastimosamente. Ahí está. Y después empieza todo lo demás que aparece, ¿no? Que, ay, me pasa esto, me pasa lo otro. Entonces ahí donde nos debemos detener y decir, para, primero, ¿cómo está mi orden natural? Porque este orden natural con las necesidades básicas que se llama orden natural, nuestro reloj biológico, cuando se desintegra, cuando se aplaza, cuando no se abastece, ¿cómo yo puedo brindar al resto algo que ni yo misma lo estoy haciendo conmigo con necesidades básicas? Desde donde empiece todo, es el punto de partida, soy el punto de partida. Entonces, ahí empieza el darme cuenta en este aquí y ahora, y ahí empieza la voluntad y la disposición frente a eso. ¿Qué hago después? Porque yo puedo saberlo todo, puede venir Luz y decirme, mira, Pau, vos tenés que esto, esto y esto. Pero si yo no lo hago consciente y no está mi voluntad y mi acción, y la verdad que mi realidad va a seguir siendo la misma. Entonces, es como incorporar. Eli, ¿qué querías comentar? Perdón que te cortamos. Yo, no, no, a Me mí el fui. ejercicio me llevó a registrar, a registrar. Yo me sentí hoy que me levanté con mucha calma, con mucha paz, pero el respirar me lo hizo consciente. Pero me conectó así, sentía que pasaba, que volvía, que a veces de verdad, cuánto no me registro en cuánto no hago esta respiración consciente. Si bien soy consciente de un montón de cosas, pero digo, ¿cuántas veces no hacemos consciente la respiración? Y qué bonito, porque de verdad te reconecta con el centro, ¿no? Con uno, con lo que estás sintiendo, con lo que estamos sintiendo, con lo que estoy sintiendo. Qué hermoso, Eli, lo que decís, porque pusiste en palabra esto, lo que estoy explicando, o sea, como pusiste en una sola palabra, qué hermoso, ¿no? Qué maravilloso este estado a donde me lleva la respiración y que lo hayas podido vivir así es vivenciarlo, porque yo te lo puedo compartir. A ver, puede venir otra persona y te lo puede compartir, no sé, lo puedes leer, lo puedes escuchar, pero vivenciarlo y que digas, lo sentí, conecté, pude darme cuenta verdaderamente de esa calma a través de la respiración y sentirme en un estado de plenitud, más allá del entorno, más allá de lo que suceda, sino conectar con ese estado de plenitud, porque el estado de plenitud está dentro de uno, ahí nace. Entonces, gracias, gracias por decirlo, por recalcarlo y por compartirlo. Gracias. Bueno, vamos a seguir con la segunda, que es la nutrición. Dentro de la nutrición está la hidratación, porque bueno, sabemos que somos más del 70-80% de agua en nuestro cuerpo, es decir, que necesitamos ese consumo. ¿Cuántas de acá no toman agua? O muy poca. Entender que el agua es indispensable para que funcione mi cuerpo. Es indispensable, indispensable. Yo por ahí lo reemplazo con gaseosas, con jugos. Sí, todo bien, puedo también tomar, porque a ver, podemos elegir, o sea, todas podemos elegir. Pero el agua, a ver, un elemento fundamental que yo necesito para moverme, para estar vital, para que mi cuerpo funcione. Entonces vos me decís, ay, Pavo, qué boludez, tomar agua. Sí, sí, tomar agua, tomar mucha agua. Entonces, desde el agua como ese alimento líquido y pasar a los sólidos, de tener conciencia de lo que estoy eligiendo consumir. Que acá no voy a hablarles de dieta, porque yo no soy nutricionista ni especialista, a mí le puede interiorizar más en lo que es alimentos, yo simplemente lo voy a hablar desde el conocimiento que tengo, desde este lugar, desde lo que incorporo en mi vida. Yo no hago dietas estrictas, ni mucho menos, simplemente frente a una comida. Tengo que ser consciente de lo que elegí poner en mi plato y consumir. Y tengo que ser consciente de que eso que estoy eligiendo consumir, que elegí antes, tiene una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Mi estado energético luego, mi cansancio, mi agotamiento, mi falta de energía, mi desregulación.
el sistema digestivo funciona lento, no voy al baño, me inflamo, me hincho, etcétera, 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 etcétera. Entonces, ay, me quejo porque estoy hinchada. Pará, volvamos atrás. ¿Qué comimos? ¿Qué comimos? No hoy. ¿Qué venimos comiendo? ¿Cómo venimos comiendo? Y otra cosa muy importante, en el momento en donde me siento a comer, conecto con la comida, conecto con el momento presente, cada bocado, saboreo la comida, registro los gustos, registro el movimiento de mis dientes al masticar, registro los movimientos de mi boca, el sabor en mis labios. No, nos desconectamos por completo de eso. Y entender que es, me nutro, no es que como. A ver, ¿qué nos sucede muchas veces? Que comemos desde la ansiedad, desde el estrés, desde la angustia. A ver, nada, picos de estrés o picos de angustia, o te cierran el estómago o te lo abren. ¿No les ha pasado? Entonces, me atoro. Tengo esos atracones que después no doy más. ¿Y qué viene después? Me tomo una pastillita para descomprimir, me tomo unas gotitas. Yo era de unas de esas. Ya era inmune a esas pastillas. Eli se ríe porque lo sabe. Ya era inmune. Pero mamita, más allá de la comida, había un montón de cosas más en donde yo no estaba conectando conmigo, porque la nutrición sí es un alimento, es algo externo que yo decido, pero antes de esa elección tengo que registrar cuál es mi estado emocional, cuál es mi estado mental, cómo estoy viviendo. Entonces, para que se den cuenta que todo va relacionado con todo, y desde la nutrición sale un montón de cosas, un montón de ramas más. No es solamente, ah, bueno, me elijo esto, hago una dietita un cierto tiempo y ya está. Es un estilo de vida. Yo debo elegir vivir saludablemente. No transformarme en las cosas obsesivas ni fantasía. Acá hablamos de cosas reales que me conectan con la vida. Porque, a ver, si somos seres terrenales y estamos en este planeta Tierra, obviamente, estamos habitados espiritualmente, por supuesto, pero estamos en el plano terrenal. Y también debemos suplir esas necesidades como tal, ¿no? Desde lo concreto. Porque por ahí volamos, ¿viste? Nos vamos allá al otro extremo y si no tenemos para comprarme el quesito, ¿viste? No sé, de tal lugar y ya fallé la dieta, no puedo continuarla. Y no, lo que tenga a mi mano, a mi alcance, porque, a ver, lo mismo que gasto en algo que me hace daño y me inflama, lo mismo puedo invertirlo en algo que sí me hace bien. Es decir, que tengo el poder de elección. ¿Qué aparece acá de nuevo? La voluntad. ¿Cuán comprometida estoy yo conmigo frente a esto? ¿Cuán comprometida en estar disponible frente a este cambio estoy? Del 1 al 10. Y ahí empiezo. A ver, no es el otro nunca. A ver, es conmigo el tema. A ver, no es hoy la comida. No, no es la comida. A ver, vos pudiste elegir no comer eso. Porque fácil, no es fácil, y lo hablo desde mi experiencia, corrernos de este lugar, que es el hacerme cargo. Argentina dijo, no, Euge, somos el motor. Yo siento que soy el capitán de mi barco. Entonces yo sé hacia dónde voy y qué elijo, ¿no? Entonces, por ahí esto, hay un recurso que yo utilizo mucho que me funciona, y lo he compartido a quienes me conocen, es imaginarme, yo estiro los brazos, háganlo, hacia adelante, hacia arriba, juntos, juntos, armando así como una burbuja, voy dibujando una burbuja, hacia los lados, hacia abajo, y me voy a imaginar, lo voy a visualizar hacia atrás. Esa es la distancia que compone mi campo áurico. Ahí dentro yo nutro de lo que quiero. Yo pongo lo que quiero. ¿Qué es lo que yo quiero poner ahí? Luego de ahí, desde donde terminan mis manos para afuera, y ya comienza algo que no es mío y no está dentro de mi control. Puede ser con un vínculo, puede ser con un montón de cosas externas, pero de las manos para adentro, poder visualizar que es donde yo estoy. A ver, ¿cómo elijo nutrirme? ¿Cómo elijo respirar? ¿Cómo elijo vivir? Entonces ahí voy alimentando, porque la alimentación y la nutrición a nivel espiritual también viene de la mano, porque no solamente
es porque la tercera necesidad que viene con esto relacionado de el contacto, como decía Eli, el contacto es físico, sexual, porque somos el motor, instintivo motor, que lo necesita, espiritual. Entonces, también viene de la mano con el alimento y la nutrición. ¿Cómo me estoy nutriendo a nivel espiritual? ¿Cómo me estoy nutriendo a nivel físico? ¿Cómo me estoy nutriendo a nivel sexual? Y el contacto, como dijo Argentina, nace conmigo. El contacto viene de contacto, que es el primer sentido que se gesta al momento de nacer. Es lo primero. Y lo Pau, perdemos, yo quisiera ¿sí? poner un paréntesis antes de que pases, que ya veo que vas a pasar a la tercera necesidad. eh, Compartirles un poquito cómo se relaciona la alimentación, los alimentos con la respiración, o sea, el primero con Ujú, el segundo. Nosotros ujú. tenemos una respiración consciente, que es la respiración que tú nos acabas de hacer en el ejercicio. Tómate una pausa, toma el control de tu respiración y respira conscientemente, ¿cierto? Pero la otra, la que está sucediendo justo ahora, la que aparece en modo automático, la que está todo el tiempo, se regula por los alimentos. Ujú. Entonces, por ejemplo, creo que fue Noé la que dijo ahorita, me di cuenta que mi respiración estaba cortica, ¿cierto? Que respiremos cortico o que respiremos largo o que respiremos arrítmico. Todo eso se regula por los alimentos que consumimos, que no lo sabemos. Entonces, ahí, pues esto es todo otro tema de otra charla, pero como haciendo consciente de este tema, hay un tipo de alimentos, se llaman alimentos sádvicos, que son alimentos que van a hacer que tu respiración automática, no la consciente, sino la normal, sea más larga. Entonces, solamente con la manera en la que tú te alimentas ya vas a hacer que tu Ujú. respiración automática sea más larga. Y si mi respiración automática, o sea, la que no controlo, es larga, pues yo voy a estar relajada, así las situaciones que estén pasando me vayan a estresar o vayan a subir mi cortisol, porque yo biológicamente ya me encargué de que esa respiración fuera más larga. Entonces son como esos tipsitos que uno, pues qué chévere esas cosas que también pasan en modo automático, poder controlarlas, poder decir, bueno, yo me voy a consumir estos alimentos que van a hacer que mi respiración mantenga en un estado de relajación para yo seguir aquí en este corre-corre que estoy. ¿Sí me entiendes? Totalmente. Bueno, y ahí volvemos a, gracias, Mile, me encantó el paréntesis. Y el Em, permiso, y ¿Sí? el valor que yo le pongo a esa comida, digamos, qué sentido tiene ese alimento, porque digo, a veces nosotras por ahí nos miramos desde un lugar de la posibilidad de poder alimentarnos y elegir el alimento. Hay un montón de seres que no, ¿no? Hay un montón de seres que es lo que tienen, es lo que pueden, Ujú. pero también es el valor que le ponen a ese alimento. O sea, para algunos es selecciono qué alimentos van en mi plato, para otro es qué bueno que tenga un plato de comida, digamos. Entonces, digamos, en esto también, el valor que uno le pone a ese alimento y eso que va a significar la comida, ¿no? Eso también es lo que simboliza la emoción, ¿no? La emoción con la que como, desde donde yo Total. como también. Lo dijiste al final, Eli, justo iba a decir eso, gracias, muy importante. Esto de, primero, con lo que decía Mile, es el orden, o sea, cómo tienen que ver lo que le decía. El alimento no es que yo, ay, tengo que irme a hacer una dieta y tengo que comprar solamente esto, no, sino es ser consciente de lo que estoy pudiendo elegir o pudiendo tener. ¿No? Porque también repercute en mi estado mental, en mi estado respiratorio, en mi estado de descanso, repercute y afecta en todos los planos. Y lo llevamos con Eli en decir, acá venimos al plano emocional. Ustedes ven cómo afecta el alimento a plano emocional afectivo,
plano mental y como yo siento mi cuerpo. Entonces, qué emoción, cómo es lo que yo les decía de cuando me siento a almorzar, ¿cómo estoy? ¿Cómo como? ¿Saboreo la comida? O estoy dentro de un estrés, de una angustia y la comida te queda acá en la garganta y por ahí no la mastico bien, trago entero. O cómo es, ¿no? Porque por ahí es un plato de alimento el que tengo, como decía Eli, es desde el modo en el que yo me siento frente a eso. Es como súper alineado todo y súper en coherencia todo. Si yo hago consciente estos pequeños recursos, yo internamente puedo ir cambiando el modo en el que vivo, porque es todo súper importante. Con esto del contacto también, volviendo al- a la necesidad de contacto que les decía, tiene mucho que ver con lo vincular también, como traía Eli, que va acá de la mano, ¿no? Primero, el contacto conmigo. Yo siempre en mis prácticas las hago como palparse el cuerpo, ¿no? Ustedes se han palpado el cuerpo, se sienten el rostro. Hay personas que ni siquiera sienten cómo es el relieve de su piel porque se han olvidado por completo. Desconocen cómo es su cuerpo. Entonces, ¿cómo se genera con la práctica? Empiezo como a volver a tener ese contacto. Empiezo conmigo y después a lo vincular. ¿En qué entorno yo elijo, considero estar? ¿Cómo son mis vínculos? Em, yo creo que va siempre desde desde el lugar y desde el darme cuenta que tengo en el momento, ¿no? Siempre volviendo al momento presente de decir, bueno, ¿cómo son mis vínculos? ¿Y cómo es conmigo ese vínculo? Entonces, el vínculo con el alimento, el vínculo con la hidratación, el vínculo con la respiración, el vínculo con los otros. Ajá. Y ahora, nada, empieza como el vínculo también con mi mente. ¿Cómo me hablo? ¿Qué me digo? ¿Cómo es mi diálogo interno? Porque también eso es como un montón en donde, ¿cómo nutro mi mente? ¿Cómo nutro mi mente? ¿Con pensamientos constructivos o destructivos? ¿Cómo me hablo? ¿Qué es lo que escucho de mí misma? Porque sabemos que, nada, en el plano mental estamos abiertos a interpretaciones, a juicios continuamente. ¿Cómo son esos juicios que emito continuamente hacia mí, hacia los otros? Entonces es toda una coherencia en donde si yo lo pongo en orden, que si ustedes lo ven, son poquitos nombres, pero si lo empezamos a desglosar, es infinito, porque una cosa va como eslabonada con la otra, con la otra, con la otra, con la otra, y vos decís, nada, se hace la red gigante en donde tiene un punto de inicio, que soy yo, nace en mí. Me acordaba de esto que vos decías, Pau, que hace una de las primeras personas que empezó a estudiar la homeostasis fue Piaget. Y Piaget hablaba de asimilación, acomodación y adaptación, ¿no? Ujú, Digo, qué genio, ¿no? Porque digo, es uno de los primeros pioneros en ujú, mirar, lo miraba primero en el medio ambiente, su estudio era relacionado con el medio ambiente, con los seres vivos y después llevado a la práctica con el ser humano. Pero digo, qué alineado, me vino esto, por eso lo comparto, qué ujú. alineado que está con lo que estás Total, manifestando, ¿no? total. Total, Que, gracias, Eli. Y que luego de la homeostasis viene la reostasis, que la reostasis es el paso que sigue, no es el paso que sigue, sino que continuamente estamos entre los dos. La homeostasis es conmigo, es mi orden natural, la reostasis es lo vincular, lo social, el contexto. Entonces, si yo quiero tener una buena relación vincular, estar en un buen entorno, que mi contexto esté ordenado, vamos a la homeostasis primero, no funciona al revés porque es de adentro hacia afuera. Entonces están como ligadas e integradas las dos. Y es como maravilloso darnos cuenta de que funciona así. Y ustedes lo pueden comprobar con un alimento, con la respiración, como lo hizo él, y ¿no? Lo pueden, o sea, es vivenciarlo, porque como les digo, lo podemos escuchar, lo podemos leer, lo podemos saber, sí. ¿Cómo lo vivís?
porque si no es como que nos queda como un conocimiento que sí, suman los conocimientos, pero si no lo paso en el cuerpo, mucho no podemos hacer que cambie la realidad, porque ahí es donde surge esto es lo que dice Eli, de adaptabilidad y disponibilidad, y empieza con la voluntad y el estar disponible ante ese cambio, ante ese despertar de conciencia que le llamo yo, porque va con el despertar de conciencia frente a que cómo estoy yo siendo ordenada conmigo, para después tener un orden con mi agenda, con el mundo, con todos los demás. No arranca al revés. Entonces, bueno, ahora vamos a seguir con el movimiento, que es otra necesidad básica como lo traía Georgie. El movimiento, ya sea si quiero hacer algún ejercicio, ya sea si quiero hacer algún deporte puntual o no. Pero somos energía y necesitamos el movimiento. Porque ¿qué pasa cuando el agua se estanca? Cuando el agua queda ahí estancada, se pudre, Pone a oler feo. se pudre. Entonces, lo mismo surge con nuestra energía, con nuestro cuerpo. Entonces, debemos, yo siempre digo que a mí, si hay algo con el que siempre conecté desde el contacto, desde la respiración, desde la presencia, fue con la caminata. Y siempre la comparto y qué sé yo, me parece como una manera de conectar preciosa en donde nada, te tomas media horita para vos y decís salgo a caminar, sin música. Salgo a escuchar los pájaros, salgo a sentir el aire en la cara, salgo a sentir los movimientos de mi cuerpo, cómo se empieza a circular la sangre. No sé si les ha pasado, pero deja un tiempo de moverse, empiezan a caminar y empieza a arder y a picar el cuerpo como diciendo, ¿qué está pasando acá? ¿Viste? Las células empiezan a ¿qué onda? ¿Viste? ¿Qué me está haciendo esta? Y es lo que genera después. ¿Por qué? Porque empezamos a oxigenarnos, empezamos a abrir espacio, empezamos a liberarnos. Todo eso que está estancado, todas esas cosas, empezamos, como yo digo, a abrir con puertas, ¿viste? Y a empezar a que fluya la energía con libertad. Entonces es como muy importante hasta bailar, qué sé yo, ponen música en su casa y se ponen a bailar, conectan con el movimiento, sin guiones, simplemente conectan con el movimiento. Bueno, Primer otra de las... estiramiento de la... Claro, el estiramiento de la mañana, exacto. Esta de, bueno, estiro, elevo mis brazos, separo la columna. Em, es como entender, bueno, yo les voy a compartir algo desde la quiropraxia. Cuando lo aprendí me quedó como, wow, flasheando, porque digo, no puede ser, nunca me lo hubiese imaginado. Cuando nosotros despertamos, somos unos centímetros más altos. ¿Por qué? Porque nuestros discos, que están entre las vértebras, que están compuestos por líquido, por eso es importante el agua, porque si yo no consumo agua, esos discos que amortiguan una vértebra con la otra, no están nutridos. Miren cómo todo va relacionado con lo biológico y lo natural. Entonces, cuando nosotros nos levantamos, somos unos centímetros más altos, porque esos discos han descansado, están bien inflados, ustedes imagínense como una cosita de gelatina así, bien armada, inflada, perfecta, donde mis vértebras van separaditas como corresponde y yo estoy bien. En el transcurso del día empiezo como a presionar mi columna y mis vértebras empiezan a presionar, presionar. ¿Por qué? Porque no me estoy dando el descanso muchas veces que necesito cuando tengo que parar. Y sigo, y sigo, y sigo, y sigo, y sigo. Cuando me acuesto, eso está continuamente comprimido. Comprimido, comprimido, achatado. Entonces, si yo a eso le sumo mala alimentación, poca agua, poco descanso, poco movimiento, poco contacto. Después empiezan a aparecer un montón de patologías como las hernias discales, como desviaciones en las columnas. Entonces, como que todo va, después vemos el problema cuando surgió, pero no vemos qué sucedió antes de eso, que son recursos de prevención. Entonces, tomar conciencia que cuando yo me di cuenta de eso, cuando yo lo escucho por primera vez, cuando me lo explican, me lo muestran, yo dije, wow, qué poder de reparación y autorregulación tenemos y no lo estamos usando. Porque el cuerpo tiene el poder de sanarse, conoce cómo. Pero a veces que no le damos el espacio y el lugar. No le damos nunca el espacio y el lugar. Es mejor cosas externas de tapar, llenar,
Y el cuerpo solamente te está diciendo, para que yo lo hago. Pero para yo hacerlo necesito que me hidrates, necesito que me des el alimento que quiero, que necesito hoy, necesito el movimiento, necesito el contacto, necesito todo esto. Ya el resto lo hago yo. Pero no somos conscientes muchas veces de eso. Entonces, lo importante que es, se lo comparto para que les quede ahí como diciendo, wow, mis discos también sufren y necesitan agua, simplemente. Agua y buena nutrición. Y la última necesidad es la intelectual, que tiene mucho que ver con el plano mental. Mucho que ver con el plano. Ahí. ¿Qué aparece acá? Nada, el poder que tenemos de adquirir conocimiento, de desarrollarnos, bueno, todo lo que nosotros querramos hacer en realización. Pero antes de eso está lo que hablaba hace rato. ¿Cómo es mi diálogo interno? ¿Cómo son los juicios e interpretaciones que yo estoy tomando de la vida? De acuerdo a mi respiración, mi hidratación, mi nutrición, mi contacto, mi movimiento, mi descanso, que creo que no lo nombré, ahora lo voy a nombrar, va a ser mi estado en el que yo voy a interpretar la realidad. Porque si yo todo el resto que nombré lo tengo desordenado, mi realidad va a estar desordenada, porque tengo unos lentes puestos que dicen desorden continuamente. Entonces mi foco de atención va a estar en ver solo desorden. No sé si les ha pasado de, ay, me encantaría ver un auto de tal color rojo, y pasa que no lo veo nunca, y empezás a verlo continuamente. Autos rojos por todos lados. No es que aparecieron por obra y arte de magia, sincronicidad de la vida, es porque pusiste el foco de atención en un auto rojo, de tal y tal detalle. Porque de la manera en que yo me siento internamente, voy a interpretar la realidad y la voy a crear. Acá aparece la parte de lo que es todo lo que es espiritual, energético. Claro que la creo a la realidad. Y mira dónde nace todo, de acuerdo a mi estado interno, a cómo estoy, cómo me siento, cómo es mi conexión con todas las necesidades que me hacen tener ese orden y ese estado de equilibrio interno. Entonces, si yo tengo unos lentes rosas, voy a ver todo rosa, por más que vos me digas que el árbol es verde. No, lo estoy viendo rosa. Bueno, nada. Si yo me alimenté mal, no descansé, no me hidraté, respiré mal, no tuve movimiento, no hice contacto, mis vínculos en donde yo estoy no me generan paz, ¿cómo se creen ustedes que va a ser mi diálogo interno y cómo va a ser, cómo van a creer ustedes que yo voy a pensar que es mi vida? Y la verdad que muchas ganas de, mucho power no tengo en mi vida porque me está saliendo todo mal, porque me pasa todo a mí, porque la vida es una mierda, básicamente. Entonces, tengo dos caminos. Revierto eso porque lo puedo hacer y está a mi mano y a mi alcance a través de qué? De la disponibilidad y la voluntad. La voluntad que me lleva a la acción, de correrme de ese lugar, de sacarme los lentes y ampliar mi mirada a lo que es, no a cómo yo estoy interpretando, a qué más hay, ¿no? Entonces, siguiendo ahora con el descanso, que no lo había nombrado, que Eli lo dijo, el descanso, y creo que Mile también, el descanso no es simplemente dormir y me acuesto 3 horas y duermo 3 horas y me levanto y ya está, y me acuesto con el celular. Y el descanso debe ser reparador, porque si no es reparador, no es un descanso. Y el cuerpo necesita el descanso. La postura más difícil en yoga es Savasana. ¿Saben cuál es? La del descanso. Y simplemente saben qué tienen que hacer, estar acostados sobre el mat. Y hay el 90% de la gente con la que yo he trabajado les cuesta. Les empieza a picar el cuerpo, se sacan a cada ratito el antifaz, se empiezan a mover. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a descansar. Y es la postura más difícil, porque quizás con torsionismo lo podemos hacer perfecto, pero una postura tan simple y compleja como el de quedarme quieta sobre un mat con los ojos cerrados y conectar con mi cuerpo y mi respiración, no lo puedo hacer. Entonces, ¿qué me está diciendo eso? Y hay veces que para no conectar con eso, y dejo de hacerlo, dejo de ir. Ay, la tapo con cosas, con hiperactividad, productividad, etcétera, etcétera. No, 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 no. Lo que el cuerpo está queriendo es que frenes un toque, que te encuentres con él, que él tiene cosas para decirte, que suplas las necesidades. Frente a diferentes circunstancias,
Vamos a lo básico, chicas. Vamos a hacer como este registro, como un checklist. Les voy a dar. Tengan un checklist en donde, frente a cualquier circunstancia diaria, ustedes que se sientan esa incomodidad, bueno, a ver, me estoy sintiendo así, así, voy al checklist, ¿cómo estoy respirando? Registro. ¿Cómo me vengo nutriendo? ¿Cómo me vengo hidratando? ¿Cómo vengo descansando? ¿Cómo es mi contacto? ¿Vengo teniendo movimiento? ¿Y cómo es la parte intelectual? ¿Cómo vengo con la relación con mi mente? Y voy a ir ahí, haciendo un checklist, a ver cómo me va yendo. Y voy a reordenar. Me voy a decir, bueno, a ver, dale, te cedo a vos el mando, como hablándole a mi cuerpo, a mi sistema, reordénate. Te cedo el espacio para que lo hagas. Pero si yo me interpongo continuamente con actividades externas y cosas que lo interfieren, se va a hacer difícil. Entonces, como para ir cerrando esto, es como compartirles que si tomamos conciencia de lo importante que son estas necesidades básicas, de las cuales después se desglosan un montón de necesidades más, cambiaría el estilo de vida. Porque si yo internamente mi sistema esté regulado, mi cuerpo, mi ser esté regulado, mis tres planos, mental, espiritual, instintivo-motor, está integrado, yo voy a tener sensaciones buenas. Esas sensaciones buenas me van a generar sentimientos buenos, ¿o no? Esos sentimientos buenos me van a generar pensamientos claros para poder elegir, ágiles, asertivos. Y desde ahí voy a tener una vida en conexión, desde un plano de plenitud, que por ahí escuchan la palabra plenitud y se piensan que estamos todos en el estado de Samadhi, iluminados al lado de Buda. Y la verdad que no sucede eso, porque somos seres terrenales y acá estamos viviendo. Entonces, ¿que tenemos golpes de iluminación? Sí, claro, todos. Y en esos golpes de iluminación, ¿qué son? Cuando me doy cuenta que a mi realidad le falta esto, esto, esto y esto y esto, a mi vida, ¿no? Bueno, nada, después de darme cuenta viene la acción. ¿Qué es la acción? La responsabilidad frente a eso, con voluntad. Entonces empezamos de ser unos simples observadores a ser los protagonistas de tu historia, en donde yo decido hacia dónde. Pero, a ver, soy consciente también de lo que decido y lo que lo que no decido. Entonces, llevarlas a que puedan verse en esa integridad, a que puedan sentir cómo es lograr ese estado de integridad y de orden, y que puedan vivenciar cómo lo demás, como efecto dominó, empieza a acomodarse. Porque uno muchas veces quiere solucionarlo de afuera y adentro es un bardazo y nada, vivimos como súper desreguladas internamente y queremos ordenarlo de afuera, sí, claro, y no funciona así. Entonces, como dijo Luz, quiero hacer ejercicio, pero tengo que ir a comprar la leche. Y no, la verdad que me vi a incomodar las primeras veces a decirle que no, que espere. Pero primero voy a hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque es el contacto conmigo. Porque desde ese contacto conmigo, después yo voy a ir chocha, feliz, contenta, cantando mariposa, comprarle la leche. Y le voy a hacer la chocolatada, y voy a charlar, y va. Ahora, si yo voy a comprar la leche y sé que tengo que hacer ejercicio, voy a estar enojada. Esa emoción de enojo ya va a desequilibrar mi plano emocional. Ese plano emocional desequilibrado me va a empezar a desequilibrar mi plano mental, porque voy a empezar, viste que no lo hiciste, viste que sos vos, viste que no te cumpliste, bla. Y ahí empieza. ¿Y cómo vivimos? Con un enojo permanente, no es con la vida, es con vos. ¿De dónde nace? Desde la responsabilidad y la voluntad que tengas frente a eso. ¿Sí? Así que bueno, si alguien me quiere compartir algo, qué les pareció, que me encantaría escucharlo, ya me hablé como un loro toda la hora. Así que los escucho. Nada, perdón, yo ¿Sí? agradecerte porque la verdad que no por nada uno está siempre donde está, ¿no? Porque hace un montón que no vengo y hoy pude. Gracias por recordarnos, porque de verdad que a veces venimos tan en piloto automático y tan desconectados de un montón de cosas, y cuando nos desconectamos tanto, yo, por lo menos a mí me pasa que cuando me desconecto, me pongo muy mental, me olvido de todo lo demás, ¿no?
y es como que lo voy postergando, postergando, y eso hace que yo cada vez me sienta peor o esté más enredada, o, ¿no? Entonces, nada, bueno, eso, mi experiencia, ¿no? Agradecerte por recordar todas estas cosas. Me Gracias, trajeron a Noé. tierra otra vez. Gracias, Noé. Sin duda, antes de preparar la clase, eh, que preparé el momento y todo, realmente mi intención fue esa, ¿no? Que lo que yo pudiera compartirles desde mi experiencia, de lo que uno va aprendiendo en la vida, de diferentes recursos que les ha funcionado, que puede ser que a los otros no les funcionen porque somos seres distintos, eh, les llegara con esa intención, ¿no? De que les sume y de que hoy puedan pararse frente a la vida y decir, pucha, sí, me está pasando todo esto que me genera estrés, pero también me pasa todo lo demás y también tengo el poder de cambiarlo y transformarlo. Porque esto no es todo, es como de acuerdo al lente con el que me miro, ¿no? Quizás si me pongo el lente en donde solamente eso es lo que más importa y capaz que todo el resto lo vea desde ahí. Pero si le doy el lugar que necesita y lo transito y lo integro y lo acepto, nada, requiere el tiempo, energía, lo resuelvo, pero también amplío mi mirada a lo que sí hay, a lo que sí soy y a lo que sí puedo. Así que gracias, Noé. Eso que vos decís, Pau, me llevaba a esto, que a veces es ordenarse y a veces es desordenarse Ujú, también. Y está buenísimo desordenarse para volverse a ordenar. ujú, Porque a veces sí, hacemos un montón de cosas de estar siempre en orden, para estar siempre ordenado. Y a veces no, a veces está bueno desordenarse para volverse a ordenar. ujú. Porque Total, si no, no digamos, ¿dónde está nuestra capacidad, ¿no? Para reivindicarnos, para evolucionar, para un montón de cosas. Me llevaba mucho esto que vos decías, esto de, a mí total. me está pasando mucho esto que me estoy desordenando bastante para volverme a ordenar. Total. Aparte, mirar el orden, chicas, como no algo rígido, que la palabra no asuste, sino orden de decir, pucha, tengo la capacidad de ir en ese equilibrio, pero no siempre, porque no es nada es lineal y somos seres fluctuantes. Entonces, es imposible mantener. O sea, la búsqueda del equilibrio, yo creo que hasta el día que nos vayamos de este plano vamos a seguir en esa búsqueda, porque es el objetivo del ser humano principal, que no lo logra nunca en plenitud. Entonces, ir teniendo como el mayor tiempo, ¿no? Eso. Y también aceptarnos en esos altos y bajos. Y tener la capacidad, que es como yo siempre la llevo lo que decías, Boeli, a la respiración. A mí el vacío me conecta con abrir espacio a lo nuevo. Y ese vacío a veces me puede conectar con el desorden, con la incomodidad, con el malestar, con el rechazo, con un montón de emociones displacenteras. Pero son necesarias, porque siempre vienen a Total. mostrarme algo. Y el vacío es Y, necesario. no, y por eso les comparto esto que me está pasando, porque por ahí, viste, uno parece que como va en un camino espiritual y de conciencia, está siempre como bárbaro, equilibrado y divino, y en realidad no es lo que me está sucediendo, ¿no? Y cuánta necesidad de esto del otro, de que te lo recuerden o te lo digan, a veces lo necesitamos realmente, ¿no? Nada, o sea, por esto es que yo se los compartía, porque bueno, pasamos por diferentes cosas y también que es como dice Eli, ¿no? Parte de la evolución, ¿no? Que a veces todo se nos desordene para volver a ordenarnos. Si no, ¿cómo Total. hacemos? Darnos cuenta. Es que justamente somos seres terrenales, vivimos en un plano concreto, somos seres humanos, somos seres emocionales, somos arrastrados, yo creo que acá quien diga que no es arrastrado por emociones displacenteras, desagradables, y yo no le creería, porque a mí me habitan un montón de emociones displacenteras en el día, millones. Ahora, si yo decido sostener esa emoción, y ya estoy eligiendo transformarla en un sentimiento, y ese sentimiento va a dirigir mi vida, porque me voy a terminar identificando con esa emoción. Voy a transformarme ponele, si yo me quedo en el enojo, y se va a transformar en un sentimiento y después en mi personalidad sostenida en el tiempo. Entonces va a ser, mira el enojón, ahí viene. ¿Por qué? Porque es una etiqueta que yo mismo elijo ponerme. Entonces, ¿las emociones vienen, nos visitan? Sí, todas. Ahora, ¿qué decido yo? ¿Cuánto tiempo mantenerme ahí? Porque, a ver, es como decías vos, ¿no? A ver, ¿quién es iluminado acá y que a nada de esas emociones le visite o que a cosas desagradables
no les pase y la verdad que nadie creería, porque todos estamos atravesados por situaciones así, todos los días. Entonces, que el orden no sea una palabra que asuste, sino que nos amiguemos a decir, nada me puede llevar a sentirme un poco mejor, a encontrarme, simplemente con Y en eso. esto que vos, con la palabra que arrancaste, ¿no? Pues a mí me llevó, mira, a este recuerdo piagetiano, ¿no? Pero en esto que vivimos en homeostasis constante, ¿no? Todos los días entramos en homeostasis constante de asimilación, acomodación y adaptación. Es Ujú. como, ese es el círculo, ¿no? De esta Total, homeostasis constante y cíclica también, ¿no? De día a día. total. Y eso le Y agregaría no olvidarnos la voluntad, chicas. Sin la voluntad de nosotros no puede surgir nada. Entonces es muy importante porque es con la o sea, yo por ejemplo, yo estoy incorporando levantarme temprano ya de hace rato. A mí me sirve, ¿por qué? Porque yo desde las 5 a las 7 conecto conmigo y me siento tan feliz. Entonces, el día que no lo hago, me visita el enojo. ¿Por qué? Y porque me faltó voluntad. No me voy a esconder atrás de, uy, porque hacía frío, porque dormí mal. Y no, a ver, te faltó voluntad porque, y porque me dormí a las 12. Y encima comí 3 platos de fideo con salsa y me dolía la panza. Y empezamos, taca, 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 taca. Entonces ahí es donde radica el orden. Entonces sí, bueno, mi amor, vos querés mantener esta rutina y un montón de otras cosas que se tienen que empezar a mover. Y desde donde yo saco algo, tengo que poner, tengo que reemplazar ese espacio vacío para no volver ahí y mostrarle a mi cabeza que existe otro caminito para ir, no siempre el mismo y el conocido y el automático, sino generarlo yo al caminito, construirlo. eso. Y desde ahí La, viene, creo, en realidad, es que la voluntad sin la constancia y la disciplina no tiene mucha. totalmente, totalmente. Yo para Hablar, cerrar, eh, sí, Argentina, te no, escucho. agregarle un poquito a la parte del vacío, o sea, una experiencia que tuve cuando me mudé a este país, ¿verdad? Totalmente nuevo para mí y dejando todo lo que tenía, una agenda muy apretada, trabajos, sí, muchas actividades. Y experimenté esa sensación de vacío esos prácticamente primeros meses cuando llegué, 2 o 3 meses, muy difícil para mí, porque era como si yo no me conociera, era como si yo, o sea, ese vacío que sentía de mi trabajo, no tenía un trabajo, no estaba en mi hogar, no estaba en mi espacio. Entonces fue bastante difícil. Yo comencé ¿sabes? A veces de llenar, de buscar cosas que suplieran, pero también hice esa parte de buscar cosas que fueran fueran buenas para mí. Y ahí también incluí la parte de las caminatas, o sea, caminaba antes, pero encontré aquí un lugar y volví a conectar. Entonces fui llenando esos vacíos con cosas que realmente, y mi vida ahora yo puedo decir a ese nivel que es mejor que la de antes. Ay, gracias, me encanta. Qué bueno, Argentina. Qué bueno darnos cuenta de las evoluciones también, porque no es todo las cosas malas, sino es verme lo que sí, verme lo que sí he hecho, lo que sí incorporo, lo que sí soy, lo que sí puedo, creerme capaz de eso, intentarlo. A ver, que nos va a salir mal 2 o 3 veces, y sí, millones de veces, y bueno, y volver a empezar, es un día a la vez, es un día a la vez. No es mejor a nivel ni económico, pero sí a nivel interno, a nivel de lo que yo he aprendido de tomarme en cuenta, de buscar mi espacio, es mucho mejor. Qué lindo, Argentina. ¿Alguien Y más con quiere ese compartir nombre, algo? y con ese nombre de Argentina Y con también. ese Por- nombre, poderoso. ¿Alguien más quiere compartir algo? Bueno, yo quisiera, a ver, ahorita tocaste una palabra toda interesante de la voluntad. De la voluntad, porque es que lo decía, creo que ahorita Argentina, nada de lo que nos estás, no, era Noé, nada de lo que nos estás convirtiendo, Pau, compartiendo, es nuevo. O sea, nosotros todo eso lo sabemos. ¿Quién no sabe que tiene que alimentarse bien? ¿Quién no sabe que Ujú, respirar es importante? Lo que pasa es que ujú, necesitamos que nos lo recuerden, ujú. ¿cierto? Pero más allá de eso,
Todos deseamos tener una buena vida. O sea, en mi caso, todos deseamos todo eso que tú hablabas. Ay, sí, yo sé que tengo que hacer ejercicio. Ay, sí, yo sé que tengo que empezar a tomar agüita. Ay, sí. Bueno, todo eso, ¿cierto? Entonces hay un puente de resistencia entre esos hábitos que son buenos, que todos los conocemos, que todos los queremos integrar, pero que en el momento de aplicarlos, de listo, lo voy a empezar a hacer, ahí es donde aparece como esa resistencia y cuesta y uno, ay, entonces, por ejemplo, la luz decía, no, no hago ejercicio por ir a comprar la leche. Y sí, uno cree que es por el otro y muchas veces es por el otro, pero en mi caso también a veces soy yo, ay, qué bendición, me apareció la excusa de ir a comprar la leche para no tener que sacar la colchoneta a hacer ejercicio, porque así somos. Entonces, es esa resistencia que hay entre lo que tengo que hacer y la palabra voluntad, yo siento que nos la han romantizado mucho, porque es que yo no, yo les voy a hablar desde mi experiencia, la voluntad no aparece. O sea, si yo me quedo sentada esperando que por obra y gracia de la voluntad yo quiera despertarme a las 5 de la mañana, eso no va a pasar. A esa hora, como son de ricas las cobijas a esa es la mejor hora. Entonces, Claro. no, la voluntad no llega, la voluntad no llega. Y si yo me quedo esperando tener la voluntad no llega. Es más como, ok, es hacer lo correcto, es hacer lo correcto, ¿Qué con o viene sin acá, voluntad. Emile? Perdón que te hago un paréntesis. ¿Qué sería acá? ¿Qué tengo que hacer? Nutrir la voluntad. ¿Con qué? Con hacerla, simplemente hacerlo. Y ahí viene lo que dice Eli, con disciplina, porque hay veces que la Con voluntad no va a disciplina, venir. exacto. Entonces no está Es doña hacer voluntad, eso está doña que es lo, disciplina. es hacer eso que es lo correcto, porque es que por eso decía, nos lo hemos romantizado, porque, o en mi caso, yo pensaba que la voluntad es, ay, qué felicidad, abro los ojos y los pájaros cantan y yo voy a querer despertarme y levantarme. Eso no pasa, pues, o yo no sé en las vidas de usted, a mí no me pasa, Mm. eso no me pasa. Me pasa que tengo unas ganas enormes de quedarme acostada con mi gata en esas cobijas que están deliciosas, pero estás haciendo lo correcto. Ah, no, yo no estoy haciendo lo correcto. Ah, arriba, Milena, wake up. Y entonces cuando ya me paro y comienzo y lo vuelvo en constancia, aparece lo más paradójico, que ahí ya sí se crea la voluntad. Entonces la voluntad aparece es después de haber luchado contra esa resistencia inicial que es tan fuerte. Pero cuando paso esa resistencia inicial es que aparece la voluntad. No es que la Ujú. voluntad va a bajar por el Espíritu Santo y a mí ya me van a dar ganas de hacer las cosas. No, es hacerlas aún sin ganas y después las ganas aparecen. Totalmente, y eso lo llevas a todos los planos, porque a A ver, la todos los planes. resistencia lo vamos a tener hasta con un pensamiento, lo vamos a tener frente a levantarme temprano, lo vamos a tener frente a un hábito que debemos cambiar, lo vamos a tener frente a un vínculo, lo vamos a tener frente a todo. Entonces, ahí como decir, nos falta doña voluntad, viene doña disciplina, ¿viste? Son hermanitas ahí, van de la mano. Y viene el hábito en la repetición, en donde yo construyo desde ahí mi realidad. No es místico, chicas. No es que va a venir va a bajar Dios, me va a golpear la puerta y me va a decir, ven aquí, amada hija, nos vamos a Y levantar, va a hace temblar tierra. ejercicio. Voy a hacer por ti hoy No, mi amor, no funciona así. ¿Por qué? Porque somos seres terrenales, vivimos en un cuerpo físico. Entonces debemos también conectar con esa realidad de no irme ay, bueno, a lo místico, ni tampoco Ahora, volverme convengamos que sería superficial. espectacular. Claro, Convengamos que sería espectacular. convengamos que lo podría hacer. Cuando mi papá me recalcaba muchísimo, si tú no tienes fuerza de voluntad, no logras lo que quieres. Mm. Ahí sí. Entonces, esa fuerza, mira, como dice Mile, eh, el clima de Río Negro para mí se desarrolla una runchis impresionante que da una dificultad y esa fuerza, sin fuerza de voluntad, no, no. El viento. Me fui, no voy a comprar la leche. Bueno, yo para terminar este encuentro quiero darles un mensajito.
¿Quieren que hagamos un mensajito grupal o un mensajito quiere que le saque una cartita a cada una? A mí A me suena cada más una. una carta, sí, a cada una, sí. Vamos a ¿Alguno empezar quiere con la recibir? Georgie. Sí, Quiero no, compartir algo. sí, dale, Quería decir comparte. algo. Escucha, como que en el transcurso de toda la reunión fue voluntad, voluntad, voluntad. Y es una palabra que a mí me repela un poco. Porque es como eso que decía Mile, como, creo que fue Mile que dijo que está como re, como de moda, y como que todos, y yo creo que gran parte de la humanidad piensa que la voluntad es algo que viene así como una bajada de luz, así, Y y ya lo que quiero hacer. porque me parece que la mayoría, y de hecho yo hasta ahora, hasta hace 5 minutos atrás, no podía comprender la voluntad. Y es como que hace un tiempo que vengo diciendo la voluntad, es que voluntad es disciplina. Me dicen, vos porque te gusta ir al gimnasio. Me gusta, pero la voluntad no la tengo jamás en la vida, decía yo. Es la disciplina y la cosa, no sé. Bueno, entonces digo, pero ¿qué es voluntad? Porque estaban hablando de voluntad y me lo puse a buscar. Es la capacidad humana de decidir para decidir de forma consciente y dirigir nuestras acciones a una meta. Es acción, o sea, como que la voluntad siempre, a mí me la comprendí yo, después dice desde la filosofía, desde el derecho, desde la psicología, tiene como distintos conceptos. Pero la voluntad es acción, es hago, no es más que eso. Y como que, no sé, a mí como que de pronto la veo de otra forma la voluntad. Porque todos decimos, yo tengo voluntad, y de haber vivido en un ambiente con una madre depresiva y escuchar que en esa época el depresivo no tenía voluntad, como que lo tengo muy asociado a eso. Como que le había agarrado recelo. Y ahora, como leyendo, es acción. O sea, Acción. desde lo emocional, si uno no está bien, decir que tenga voluntad una persona, creo que no está bueno. Pero cuando uno puede estar como, ir trabajándose y estar como, no sé si equilibrado, pero un poquito más parado, es eso, como movete, acciona. Y a mí me pasó ayer antes de irme al gimnasio, y cada vez que voy al gimnasio hay como muchos pensamientos, muchísimo. Eso me puse a cantar. Y no puse música porque se me hacía tarde, pero digo, bueno, cuando en mi cabeza empieza con sus boicot de cosas, cantar, poner música, como salir de ese estado intelectual que cuando lo trajiste, me acordé que yo como que vivo mucho ahí adentro, e irme más al movimiento, al hidratar y nutrir mi mente desde otras cosas, como que creo que fue una reunión que cierra un montón de cosas que venimos trabajando con Pau esta semana. Así que primero agradecerte y después, bueno, contenta de haber comprendido lo que es voluntad. No es magia, no es Dios, es ¿Sabes qué yo tuviste? como... ¿Sabes qué tuviste, Georgie? Tuviste este golpe de iluminación. Tuviste este famoso estado de samadhi por un momento que es el darse cuenta, que es cuando te cae la ficha. Esto tuviste. Entonces, que este caer la ficha de este, claro, de este despertar de conciencia, te lleve a la acción. Y la acción es con voluntad y disciplina. No es que me tienen que venir las ganas, lo tengo que crear. Y ahí aparece él, cómo yo creo mi vida. ¿Desde Voluntad qué no es lugar? Y, ganas. y No es también esto ganas. de la, permiso, y también esto que la voluntad para determinadas cuestiones y todo esto que venimos hablando, desde la nutrición, desde el movimiento, que sea con disfrute, chicas, que Claro, no sea total. con... A ver, esto de también, de decir, bueno, sí, ay, pero debo comer o ¿No? debo comer lechuga. No, no, puedo comer otra cosa que me guste, que no sea lechuga. Digamos, también esto de que la nutrición sea desde el disfrute, que el movimiento sea desde el disfrute, que mis elecciones sean después. Si no, a ver, es maravilloso la palabra voluntad y es maravilloso la constancia y la disciplina, pero si yo no lo disfruto, no lo voy a poder sostener. O yo siento eso. Totalmente. Es como la respiración, Entonces, Eli. Si yo les digo, respiren, porque se inhala por nariz, se retiene, se exhala y se queda en el vacío. Si ustedes lo hacen forzado y hacen, fragmenta la respiración, ya deja de ser una respiración armoniosa. ¿Por qué? Porque la estoy haciendo desde, ay, desde un esfuerzo, desde una obligación. La respiración tiene que ser armónica desde el disfrute, tiene que ser desde la presencia. Eso mismo es lo que le decía con la palabra orden, que no lo lleven a un monstruo, que lo integren a su vida, a tener contacto con su cuerpo, a escuchar qué necesitan y si su cuerpo hoy necesita
tirarse al pasto, conecten con tirarse al pasto. Si su cuerpo hoy necesitan tomar agua, conecten con tomar agua. Si su cuerpo necesita descansar, conecten con el descansar. Pero eso es, gracias Ali por traerlo, porque es lo más importante de todo esto. Esto no es una guía rígida, sino es hacerlo desde si yo tengo presencia en mi cuerpo y conecto con eso desde ese lugar de disfrute y de conciencia, porque si yo tengo conciencia, lo voy a disfrutar. Si no, lo estoy haciendo mecánico e inconsciente. Estoy haciendo una repetición nueva, simplemente. Si yo conecto, voy a tener una vida más en presencia y desde ahí voy a poder elegir de manera más ágil y más asertiva todo lo que se me presente. Entonces, gracias por traerlo porque es algo que también es para que se lleven, que no es que hoy salen con todo un... No, no, sino que tienen que conectar con lo que les pasa y con lo que necesitan. Y Vamos a empezar con el... el Sí. disfrute, perdón, Pau, y esto me lo enseñó mi amiga Luz, es que el disfrute no es hacer solo lo que me gusta. Y no, Mm. Porque es que entonces si esto no me gusta, no lo hago porque no lo disfruto. No, pasa lo no. mismo que con la voluntad. El disfrute es Ujú. encontrar el disfrute en las cosas que no me gustan y en las Total, cosas que me incomodan y en las cosas que me cuestan. Porque si yo solo me quedo haciendo las cosas que me gustan, pues no evoluciono. Está muy total, rico, muy chévere, maravilloso, pero ahí me quedé. Entonces ese disfrute más allá de verlo de yo voy a hacer lo que me gusta, sí, claro, hay que hacerlo, pero hay que disfrutar también eso que me incomoda. Ándale, total. ¿cómo hago yo para disfrutar eso que me incomoda? Esa es la clave, esa es la El clave. desafío. ¿Por qué? Porque en la vida, no todo, a ver, yo creo que a no todos nos pasa lo que nos gusta. Y cuando no nos pasa lo que nos gusta, es aprender a surfear la ola desde ese lugar. Entonces, cuando tengo que transitar lo que me está pasando, nada, tengo todos estos recursos. Me voy hacia adentro, me ordeno, me agarro de los recursos para poder estar en un estado de disfrute, de calma, de plenitud, de conciencia, de conexión conmigo ante lo que me está pasando. ¿Qué fácil? No. ¿Que es un desafío diario? Sí. Y ahí viene, bueno, mi voluntad, mi disponibilidad, mi acción. ¿Y cómo se Sacaron la disfruta? casita, sacaron la casita, sacaron En la mi casita. caso, A ver, vamos, vamos. Sí, Euge, perdón. Te escucho. no, en mi caso disfruto a veces el doble cuando consigo algo que me cuesta o cuando obtengo un logro producto de alguna cosa De la que no me incomodidad. gusta tanto como otros. Claro, es doblemente para mí merecido el disfrute cuando siento eso. Es como que me premio y digo, bueno, viste, lo hiciste, lo lograste. En mi caso es doble el disfrute. Celebrarse, totalmente. ¿Sí? Mirarse lo que sí logramos. Bueno, voy con las cartitas. A ver, Georgie. Voy con vos. Bueno, 7887. ¿Te la paso o la digo? ¿Cómo quieren? decime. Después me la pasás. Sí. O mostrala y Va. después no sé. Yo la quiero tener. No sé ni qué. 87, 7887 es el número. Tus guías te animan Sí, a Capicúa. considerar una práctica. Capicúa, sí. Capicúa. Tus guías te animan a considerar una práctica. Estudio carrera basada en lo espiritual para ponerte al servicio de otros. En la medida que avances en el desarrollo de tu vida espiritual, conectando con tu propósito, manifestarás el éxito en el mundo material, armonía, abundancia y prosperidad. La dejo ahí, ¿eh? Se me va a hacer un lío después para mandar las cartas, pero bueno. Yo después Venga, las yo le mando voy juntas a usted. anotando, espera. Sí, No, anotame el claro. número. ¿No estás vos, Anoten Mile? el, anoten el numerito. Vamos con Noé. 0220, Noé. Mm. El 2 Mantén me la viene. confianza, mantén la confianza y encuentra el equilibrio. Enfócate en visualizar cómo sería tu mejor versión, la de una situación o la de un proyecto, y trabaja en los detalles necesarios para alcanzar esa armonía. Sé optimista. Haz que las cosas fructifiquen tanto en el plano espiritual como en el material. No olvides que existe siempre un plan mayor. Guau, ¿Lo loco. anotan? ¿Cómo era el No, número? no anoté el número de Jordi. 0220. A la Cero Georgie, dos. 7887. Ujú. 0220 Noé. Vamos con Eli.
1661. A la mierda. Una situación cotidiana está obstaculizando tus pensamientos o causándote ansiedad. Puede tener que ver con una deuda no resuelta, una compra o un logro de algo importante que sientes que no puedes pagar en el presente. Ten paciencia, pide ayuda para superar, reparar o readaptarte ante lo mismo. Permanece receptivo, abierto a recibir ayuda, otros puntos de vista u opciones y no temas en que algo nuevo entre a tu vida. Mm. Chan, 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 chan. Vamos con Ivy. Gracias, Pau. Ustedes. 1991. Ivy. Un ciclo o situación en tu vida cierra. No consideres este final como una pérdida, sino más bien como un nuevo comienzo o oportunidad. Cuando una puerta se cierra, inmediatamente otra se abre delante tuyo. Acepta estos cambios con confianza, sin perder el entusiasmo, ya que existe siempre un plan mayor para vos. Después me dicen si resonó, nada que ver, ¿eh? Bueno, vamos con Mile. En mi ¿Vas caso, re. anotando, Mile? ¿Resonó? Sí. Bien. ¿Quién sigue? Vos, Ok. 2772. Explorate con curiosidad, dejando de lado el juicio. No encubras tu verdadero yo con etiquetas identificándote con cosas, ya que estás solo adornan tu ego y no definen lo que realmente sos. Una vez que logres verte a vos mismo con claridad, tienes que ser objetivo y preguntarte, ¿qué necesitas y qué es vital para tu bienestar? Toma acción y trabaja en satisfacer tu alma. Volvé a tu esencia libre. Recordá el ser poderoso que sos y todo lo que tenés para brindar a otros. Qué linda, gracias. Vamos con Joa. Voy. 56-65. Me parezco el bingo, chicas. Bueno, Mate el cantito. que no salga el 8 porque yo no voy a hacer ese. Bueno, nada en la vida es casual. Todo mejora con pequeños ajustes diarios. Es momento de ser objetivo, evaluar con renovar y mejorar tu vida cotidiana. Para esto es necesario hacer limpieza de hábitos, situaciones que no son positivas y abrirte a las nuevas oportunidades. Cuando vives tu vida siendo sincero contigo mismo y honesto con los demás, manifiestas los resultados deseados. Ay, me encantó. Me alegro. Vamos con Gracias. Luz. De nada. 47-74. Espera, 47-74, un segundito, un segundito. Listo. Mm. Utiliza tu fuerte sabiduría e intuición de manera constructiva. La vibración del número 7 tiene que ver con la espiritualidad. El número 4 representa trabajo duro y bases sólidas. Cuando aparece esta combinación, sugiere usar tu intuición y talentos internos para materializar y alcanzar metas a largo plazo. Pedí orientación cuando sientas dudas o temores sobre tu camino. Tomarte un tiempo para la reflexión y la contemplación personal son las bases para establecer metas y planes que estén alineados con tu verdadero ser. Continúa tu búsqueda de conocimiento. Ay, me encantó. Vamos con Johnny. Gracias. Ujú. Johnny, 26-62. Volver al eje. Dedica un esfuerzo adicional a tu hogar, a tu rutina y a tus relaciones. Pensá formas de traer más amor, luz y armonía a tu entorno. Dedica tiempo para observar cómo tratas a tu cuerpo. Si lo cuidás, si lo nutrís, si lo alimentás de forma sana, si ejercitas, descansas lo suficiente, etc. Emocionalmente es necesario tomar distancia de situaciones y personas negativas, ya que agotan tus energías y reducen tu frecuencia vibratoria. Cambia de rutina las cosas que amenacen tu tranquilidad, equilibrio y propósito de vida. Rodéate de personas y experiencias que te enriquezcan, disfruta el presente, las conexiones profundas y auténticas que le permitan expandir la mente y nutrir tu espíritu. Muchísimas gracias, Pau. De Genial. nada, Johnny, de nada. Vamos con Argentina. 1771.
Todos tenemos un don y una misión de alma importante. ¿Cuál es tu propósito? Eso que comunicas, enseñás y ayudas a otros, pregúntate cómo servís a los que te rodean, de una manera que se adapte a tu personalidad, intereses, talento y habilidades únicas. De esta manera también te transformas en un ejemplo positivo para inspirar a otros a buscar su propia pasión y alcanzar su máximo potencial. Todo lo que necesitas está en tu interior. Vamos con Euge. 2332, Euge. ¡Bingo! Cartón lleno. Mente tranquila, corazón realizado. Encontrar la Ay, qué armonía lindo. entre tus pensamientos, palabras y acciones. Expresate con libertad, satisface la sed de tu alma creativa. Anímate a utilizar formas únicas e innovadoras para manifestar abundancia en todas las áreas de tu vida. Hermoso, gracias, gracias. Bueno, voy a sacar la mía, chicas. Me da miedo. ¿no? 444. La repetición del número 4 indica el principio de dar forma a las ideas, Se concretarlas bloqueó. y realizarlas. ¿Se bloqueó? Ah. Tus guías te sugieren trabajar de manera ordenada y constante hacia tus metas y aspiraciones. El éxito y los logros están por delante. Es el número del orden y gestión. Construye bases sólidas y crea un plan para eso que quieres. Sé constructivo, realista y cauteloso. Obtendrás tus logros con paciencia y perseverancia. Ah, bueno, acá viene la disciplina y la voluntad, chicas. Pau se bloqueó La cuando dijiste paciencia tu y la número. paciencia y la No. perseverancia. Sí, también. Un laburo ahí. Un laburo. Así que, bueno, yo Segurita. después les voy a pasar ahí. Ustedes tienen anotado, Mile, después vos pasás los números, yo paso las cartitas al grupo, cada No, una va a no, saber. anoté el tuyo porque ahí se bloqueó. Ah, 444. Ya. Y bueno, chicas, con esto cierro. Si alguien más quiere compartir algo, me encantó que estuvieran presentes, me encantó que podamos compartir en este espacio cosas y herramientas, recursos entre unas y las otras que nos puedan alivianar un poco el día a día y aprender, porque siento que aprendemos, esta charla la hacemos entre todas y aprendemos entre todos y crecemos. Así que bueno, esta red para mí es muy importante, a mí me llena el corazón cada vez que nos compartimos, cada vez que alguien decide estar en este espacio como Ivy, que no pude estar yo el viernes pasado, pero sé que también deciden estar en los espacios, o como Noé los lunes con su guía. Siento que también esto es un aporte a la comunidad y lo valoro terriblemente. Así que saber eso, que el espacio está abierto para quien guste brindarse y compartirse y bueno, estamos como todos aprendiendo y compartiéndonos. Yo creo que esto es una pausa, ¿no? Es una presencia, es como frenar la vida, no frenar la vida, sino como que todo siga su curso y nosotros detenernos acá, esta conexión, cada uno en su lugar, con su vida, con su ritmo y elegir estar acá. Y me parece lo más valioso de todo. Fotito, fotito, fotito. Vos, digan whisky. No, bueno, no sé, digan lo que quieran, chicas. Ahí está. Me encanta, me encanta. A ver, no sé, Ivy, pusiste algo en el chat, un espacio de Eso. nutrición. Oh, gracias, gracias, Ivy. Gracias, gracias también por cada una de sus devoluciones y a mí me nutren un montón, aprendo un montón de ustedes. Así que bueno, nos vemos el próximo Gracias viernes y por todo. también contarles que la idea es que también empecemos como a abrir el espacio a que desde Mujeres en Conexión empecemos a tener el vivo, cada una de quien sienta ganas, desde Mujeres en Conexión, con Mujeres en Conexión. Así que es un espacio también como para conocernos, para expandirnos y aprender. Así que bueno, un besito a Nosotros todas. vamos a tener un vivo el lunes para que nos vean. Bueno, Adiós. ¿Qué días? ¿Cualquier día o tienen Adiós. un día ¿A qué específico para los hora? vivos? ¿Cómo?
¿Tienen un día específico para los vivos o es el día que ustedes No, quieran? ese Que lo día, quieran. mira, de acuerdo a quien esté disponible, que bueno, saben que me pueden escribir a mí y decirme, che, Pau, me encantaría o me resuena esta propuesta, tenés ganas de hacerlo, estoy abierta a sus propuestas. Y nada, lo organizamos coordinando el día y la hora que se pueda en conjunto y empezamos iniciando el vivo con, bueno, uno por vez, ¿no? Uno por semana sería buenísimo. Así que, bueno, yo creo que es un espacio que se abre a crear y a conectar. Seguro. Genial. Qué rico, Gracias. gracias, me Nos Nos encanta. vemos. vemos. Gracias, chicas. Adiós. Adiós. Chau. Chau, chau. Chao. Adiós. Chao.